Buenas tardes para la Biblioteca de Educación de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica. Es un honor contar con la presencia de nuestras invitadas e invitados el día de hoy. Este taller literario es una iniciativa que tiene como objetivo promover la lectura y crear una comunidad interesada en la poesía, en la escritura y que pretende ser un espacio, como lo dije, para la comunidad universitaria, lúdica, recreativa, y es lo que hoy nos une. Esta actividad la realizamos mensualmente y ha sido un proyecto que ha generado mucho interés de parte de la comunidad en general, por lo cual la biblioteca se ha proyectado y con la ayuda de las personas que hemos logrado un trabajo colaborativo con filólogos, docentes, bibliotecólogos, profesores de español, y ha sido muy importante para la biblioteca proyectarse con este taller literario, y les agradecemos profundamente a todas las personas que nos han acompañado y a las personas invitadas que se han unido a este proyecto de promoción de la lectura. El día de hoy, el equipo de la biblioteca, la compañera Marina Rivera, Mariana Lacayo y mi persona estaremos acompañando este taller. El día de hoy, el filólogo y bibliotecólogo David Ruiz estará moderando este taller, por lo cual le doy la palabra a David, y bienvenidas y bienvenidos a todas las personas. Muchas gracias. Sí, es un gusto saludarlos desde la Biblioteca de Educación, a todos y a todas. Bueno, la temática de este taller es Halloween, en este caso, ¿no? ¿Verdad? Que Halloween viene de Hallow is Eve, ¿verdad? Que significa víspera de todos los muertos. Y en este caso es una celebración de origen celta. Pero también Latinoamérica tiene su propia celebración, ¿verdad? Que es el Día de los Muertos, que se celebra en México, en Guatemala y otros países de Centroamérica. Entonces, la temática central es eso, ¿verdad? Es recordar a los muertos. Ya qué importante eso, me parece, ¿no? Poder recordar a los seres queridos y como lo celebraban en su tiempo, ¿verdad? Sí, la muerte como una extensión de la vida también, ¿verdad? Muy importante. Hoy tenemos a Victoria Marín, que es filóloga clásica, a Diana Fernández, que es profesora de español, a Luis Gustavo Lobo Bejarano, que nos va a ayudar con las lecturas, ¿verdad? Entonces, estamos aquí, ¿verdad? Con el fin de contar historias, ¿verdad? Y, y lo que trata eso precisamente es que somos los actuales cuidadores del fuego, ¿verdad? Es decir, los que cuentan historias cuidan el fuego y están recordando aquel momento, ¿verdad? Que la gente se reunía alrededor del fuego para contar ciertas historias que tenían un vínculo social muy importante, ¿verdad? El fuego como algo hipnótico, como, sí, como un elemento que destruye, pero que también regenera. Entonces quiero darle la palabra a Victoria Marín, que ella nos va a contar un poco de lo que trae. Victoria, la palabra es suya. Buenas tardes. Muchísimas gracias, David, por la invitación, por el espacio y a todas las personas de la biblioteca. Bueno, yo les voy a comentar sobre un fragmento de una carta de Gallo Plinio. Es la carta 27 que Gallo Plinio dirige a Licinio Sura. Y bueno, a continuación el señor Luis Gustavo me va a colaborar con la lectura de la segunda parte de esta carta, que es en donde voy a centrar mi comentario el día de hoy. Muchísimas gracias a la Biblioteca de la Facultad de Educación, a David, a Victoria y a todos los involucrados en esta maravillosa iniciativa. Como dice Victoria, voy a leer la segunda parte de esta carta de Plinio el Joven. Había en Atenas una casa grande y espaciosa, pero de mala fama y peligrosa para vivir en ella. En medio del silencio de la noche se oía el sonido del hierro
y si escuchabas más atentamente, el ruido de cadenas, primero lejos, luego más cerca, después aparecía un espectro, un anciano extenuado por la delgadez y la suciedad, con una larga barba y cabellos hirsutos que llevaba grilletes en las piernas y cadenas en las manos, que movía al caminar. Por ello los ocupantes pasaban en vela a causa del miedo unas noches terribles y siniestras. La falta de sueño conducía a la enfermedad y al crecer el miedo a la muerte, pues incluso durante el día, aunque el espectro se había marchado, su imagen permanecía clavada en las pupilas y el temor permanecía más tiempo que las causas de ese temor. Por ello, la casa quedó desierta, condenada a la soledad y abandonada por entero al espectro. Sin embargo, fue puesta en venta, por si alguien que no tuviese conocimiento de tal maldición quisiese comprarla o alquilarla. Llegó a Atenas el filósofo Atenodoro, leyó el anuncio y cuando escuchó el precio, como la cantidad le parecía sospechosa, la baja cantidad le parecía sospechosa, pregunta y se entera de toda la verdad. Pero a pesar de ello, mejor diría precisamente por ello, alquila la casa. Cuando empezó a oscurecer, ordena que le sea preparado un lecho en la parte delantera de la casa. Pide unas tablillas, un estilete y una lámpara, y envía a sus sirvientes al fondo de la casa. Él mismo se concentra por completo, mente, ojos y manos en escribir, para que su mente, al no estar desocupada, no oyese falsos ruidos ni se inventase vanos temores. Al principio, como siempre, el silencio de la noche, después los golpes sobre hierro y el arrastrar de cadenas. Él ni levantaba los ojos, ni dejaba de escribir, sino que se concentraba aún más en el trabajo y en mantener sus oídos sordos. El estruendo continuaba creciendo, se aproximaba, se oía como si ya estuviese en el umbral, como si ya estuviese dentro de la habitación. Levanta la vista, mira y reconoce el espectro que le habían descrito. Allí estaba de pie y hacía señas con un dedo como si le llamase. Atenodoro, por su parte, le hace señas con la mano de que espere un poco y de nuevo se inclina sobre las tablillas y el estilete. El espectro, mientras tanto, hacía resonar sus cadenas por encima de la cabeza mientras escribía. De nuevo levantó la vista y vio que el espectro hacía el mismo signo que antes. No se detiene más tiempo, coge la lámpara y le sigue. Caminaba con paso lento como si le pesasen las cadenas. Después salió al patio de la casa desvaneciéndose repentinamente. Abandonó a su acompañante. Una vez solo, este arranca unas hierbas y hojas y las coloca en el lugar como una señal. Al día siguiente, se dirige a los magistrados y les pide que ordenen realizar una excavación en aquel lugar. Se encontraron unos huesos incrustados y mezclados con las cadenas que el cuerpo putrefacto por la acción del tiempo y la humedad de la tierra había dejado desnudos y consumidos por los grilletes. Los huesos fueron recogidos y se les dio una sepultura pública. En lo sucesivo, la casa se vio libre de los manes debidamente sepultados. Muchísimas gracias, don Luis Gustavo. Bueno, yo voy a proceder a compartirles un material que traía para explicar un poquito este texto. ¿Sí lo ven bien? Sí, se ve bien. Ok, muchas gracias. Bueno,
para ponerlos un poquito en contexto sobre la temática de esta carta, pues Plinio el Joven lo que pretende es dar a conocer su opinión sobre la existencia de los fantasmas y justificar su creencia. También conocer la opinión de su amigo Sura. Y pues bueno, para hablarles un poquito de este autor, les puedo decir que su nombre completo y en latín es Caius Plinius Caecilius Secundus y él fue un escritor, abogado y científico romano del siglo I. Plinio nació en Como, en Italia, en el año 61 después de Cristo y bueno, se dice que murió alrededor del 112 después de Cristo en Bitinia. Él se dio a conocer principalmente por utilizar un estilo modesto, como corresponde al género epistolar que trabaja en este caso, pero de gran calidad artística y pues sobresale gracias a la variedad de temas y formas que presenta, muchas veces con un interés didáctico. Incluso, bueno, esta carta pertenece a un libro que se llama Las cartas de Plinio, que es enorme y es sumamente interesante. Los temas son muy variados y se los recomiendo muchísimo. Aquí tenemos a la izquierda la imagen de Plinio y a la derecha pues la imagen del texto que acaban de escuchar. Bueno, ¿y por qué ese interés didáctico de Plinio? Pues porque en la Roma en la que él habitó no había un consenso sobre el destino del alma o la concepción de la muerte. Sin embargo, había muchísimas ideas y algunas se veían influenciadas por las escuelas filosóficas de ese entonces. Plinio, de hecho, estudió estoicismo y esto, bueno, vamos a ver más adelante cómo se nota en su relato. Bueno, en Roma había quien creía en el alma como algo divino y racional, como Séneca, el filósofo que tenemos a la izquierda. Él creía que el alma podía alcanzar las alturas divinas por medio de la perfección del sabio. Y pues también tenemos otras opiniones como la de Epicuro, que bueno, lo puse aquí a la derecha, que él no creía del todo en la inmortalidad del alma. Para Epicuro el alma se desintegraba una vez que se moría. Y pues aunado a esto tenemos todas las creencias que vinieron de los cultos mistéricos y también las de la tradición romana, que es algo que está muy presente en este relato. En este caso, para esta tradición romana existían entidades en las que se convertían los espíritus de los muertos que podían ser beneficiosas o nocivas. En este caso, a la izquierda tengo una imagen de un patricio con los bustos de sus manes familiares. Estos son básicamente dioses porque se divinizaban luego de la muerte, divinidades que velaban por sus descendientes. Y por otro lado, también existían los Lemuria o las Larvae, que bueno, para muchos autores como Barrón son lo mismo. Y esto es como lo que nosotros conocemos popularmente como espíritus chocarreros, básicamente, espíritus perturbadores y nocivos que buscaban consumir las almas de los difuntos. Y bueno, acá en el relato Plinio no nos habla de manes familiares, ni de larvas, ni de lemurias, pero sí, de lemures, perdón, pero sí nos habla de manes. No sé si aquí hay algún amante de la literatura latina que nos pueda tal vez como sugerir por qué. Yo tengo la respuesta, pero quisiera escucharlos a ustedes. Yo soy de filología clásica, entonces más o menos me acuerdo, pero sí está relacionado con el culto a los familiares, exacto, ¿verdad? Sí, para recordarlos, para tenerlos siempre presente. Sí, Claro, el tema de la y muerte, ¿verdad? ujú, claro, y es que digamos, cuando ellos no sabían si el espíritu era bueno o malo, simplemente les decían que era, bueno, estos espíritus decían que eran manes.
Y también incluso los romanos llamaban manes a los dioses de los infiernos, como Hades y Perséfone. Entonces, pues como ven, hay un montón de opiniones. Pasa un poco parecido ahora que a veces utilizamos palabras y no tenemos como un significado claro para esas palabras y aún así son de uso cotidiano. Pero bueno, volviendo al asunto, estos manes familiares se honraban con ofrendas, ofrendas de huevos, leche, vino, pan, incluso en el hogar se mantenía un fuego para ellos dedicado a esa imagen, a ese busto, al imago. Y esto era para que estos espíritus no les enviaran calamidades, para que no se convirtieran en espíritus malos. Por otro lado, las larvae sí eran veneradas, se veneraban en una festividad, bueno, junto con los lémures, en las Lemurias, el 9 de mayo. Y también se les rendía culto con un ritual que pretendía exorcizar las casas, que tiene que ver con 9 habas negras, que el pater familias, el padre de la familia, tenía que poner en su boca y luego ir escupiendo mientras recorría su casa, para que estos espíritus se alimentaran de estas habas y no comieran los espíritus de su familia. Y bueno, acá tengo que hablar un poquito de por qué el 9. Y es que para los romanos el 3 era un número mágico, el número más mágico. Y no solo para los romanos, o sea, hay muchas divinidades que vienen en 3. Y pues 9 es 3 veces 3, que es triplemente mágico. Y bueno, otra cuestión muy importante es que estos espíritus se convertían en larvae o lémures si no se les enterraba, si no se les daban honras fúnebres. Entonces, pues ahí andaban atormentando a los vivos o apareciéndose como este pobre espectro de la carta de Plinio. Y bueno, tengo que hablarles así como muy brevemente del género de esta narración y pertenece a la epistolografía latina. La palabra epístola, perdón, en latín, viene de la palabra griega epístole, que significa carta, y esta a su vez viene del verbo epistelo, que significa contar o contar por escrito. Y bueno, los primeros ejemplares de autoría segura en la literatura romana son del siglo III a.C. y se atribuyen a Catón el Censor. Estas cartas eran dirigidas a las ciudades y al Senado. Eran cartas oficiales. Pero no solo habían cartas oficiales en Roma, habían cartas privadas que, bueno, ahorita ya no se usan, pero igual eran las que se dirigían a amigos y familiares. Y también habían cartas poéticas, como las de Horacio y Ovidio. Estas cartas tocaban temas filosóficos, políticos, literarios, incluso amorosos. Pero eso aquí quería hacer como una aclaración, y es que, bueno, esto también nos viene como anillo al dedo a Plinio, que es que aunque se escribieran cartas privadas o cartas poéticas, muchas veces esas cartas iban a parar a manos de los emperadores y estos autores eran favorecidos por esos emperadores. Entonces, pues al final a veces tenían hasta intereses políticos de por medio y pues eso es algo muy común, no solo en la tradición, sino ahora, ¿verdad? Y bueno, también les voy a comentar un poquito sobre el estilo de Plinio, pero aclaro que me refiero al estilo del texto en latín, por si alguien quiere tal vez intentar reproducir este estilo en algún escrito o inspirarse. Bueno, y en general, para comenzar, les puedo decir que las cartas de Plinio todas son de una riqueza léxica impresionante. Por ejemplo, en este caso utiliza varias palabras para referirse a lo que son los fantasmas. Estas palabras son fantasma, que sería espectro, representación; ídolon, que vendría siendo la imagen o el ídolo; imago,
que también significa imagen, puede significar sombra, fantasma, y también ese gusto de los antepasados que les mencionaba. Incluso utiliza la palabra monstrum, que se traduce muchas veces como prodigio, monstruo, e incluso como señal, ¿verdad? Porque esta palabra viene del verbo monstruo, que significa indicar o señalar. Y también utiliza la palabra efigies, que hace alusión a lo que son las sombras, los espectros y los fantasmas. Otra característica muy interesante es el uso preciso de los tiempos verbales. Imagínense que para describir las acciones del fantasma, Plinio utiliza el imperfecto, siempre. Y para describir las acciones del filósofo, utiliza, bueno, cuando no lo obliga la gramática a utilizar el subjuntivo, utiliza el presente histórico. Y esto le da como más dinamismo, como que el lector tenga más cercanía con este personaje. Y bueno, el último verbo de la narración está en pretérito perfecto, que es el tiempo que nos indica que definitivamente una acción ha terminado por completo. Para reforzar esto de que definitivamente la casa se vio libre de espíritus malignos o tal vez no malignos, sino de almas en pena. También es necesario mencionar la brevedad y la sencillez de la sintaxis. Y esto, bueno, era muy importante para los romanos. Y Plinio lo lograba con lo que es la yuxtaposición, ¿verdad? Que para quienes no estén familiarizados con el término, es unir dos oraciones simples para formar una compuesta sin nexos gramaticales. Esto le da como más dramatismo también a la narración. Además, utiliza conjunciones copulativas. Estas en latín vendrían siendo conjunciones como et, ad, adque, nec, neque. Y finalmente les puedo decir que tiene una preferencia por los sintagmas bimembres, ese grupo de palabras, ¿verdad? Que nos da como la noción del sujeto y lo describe a la perfección simplemente con un dúo. Eso lo repite muchísimo en esta carta. Y bueno, finalmente quería hablarles más del sentido que de la forma. Y quisiera ofrecerles una interpretación muy personal del texto, partiendo de esta frase latina que quizás muchos conocerán, que es memento mori, y que comúnmente se traduce como recuerda que morirás. Para mí, en este relato, la presencia del espectro trae a colación la muerte, ese destino fatal, ¿verdad? Que es igual para todos nosotros, pero que para filosofías como la estoica no se encuentra revestido de ese carácter negativo, pues ellos han querido despojar lo fatal y de la muerte el poder para alterarnos e impedirnos disfrutar de la vida. Y pues, como les mencionaba al inicio, casualmente Plinio había estudiado estoicismo. Y pues bueno, en este caso, el personaje del filósofo estoico Atenodoro, porque bueno, se dice que era estoico, cuyo nombre significa don de Atenea, toma esto en cuenta y además de mostrarse justo, se muestra imperturbable. Su actitud incluso es hasta cómica. Mientras el fantasma está ahí intentando llamar su atención, pues él sigue trabajando y hasta le hace señas para que espere, ¿verdad? Se muestra totalmente imperturbable. Y pues bueno, esto básicamente yo lo interpreto como ese no dejarse perturbar por la muerte de la filosofía estoica, lo cual lleva al ser humano a desembarazarse de muchos males. A mi parecer, este don de Atenea, que bien podría tomarse como la sabiduría, lleva a la liberación fundamental para esta doctrina basada en la virtud y la apatheia, que es la liberación de las pasiones emocionales. Esto permite al sabio elevarse a las alturas según el estoicismo, según Séneca, como les mencionaba al principio. Y pues también en este caso permite al filósofo liberar a este pobre fantasma, ¿verdad?, de su existencia tan triste y pues liberar esa casa por medio de
de esta filosofía que realmente nos puede poner a pensar un poquito cómo estamos afrontando esa presencia de la muerte en nuestras vidas. Y pues bueno, eso sería. Muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias, Victoria. Muy buena presentación. Sí, el tema de la muerte en la antigua Roma es fabuloso. Bueno, por lo menos a mí me encanta, ¿verdad? El tema de los manes, los penates, los lémures, muy, muy bien. Quiero leerles, Gracias. con gusto, dos comentarios. Uno es de Jordan Arroyo y otro es de una persona. Tradiciones que forman parte de la transculturación muy marcada en Hispanoamérica, donde se mezclan distintas corrientes alrededor de la muerte. Un tema riquísimo, sobre el tema que estamos hablando hoy, ¿verdad? Sobre Halloween, sobre el Día de Muertos, de la tradición clásica también, ¿verdad? El tema de la muerte, como lo comentó Victoria ahorita. Aquí también hay un comentario que dice: buenas tardes, gracias por este espacio tan importante. Soy bibliotecóloga e invité a unos estudiantes de 5º grado que se conectaran a esta charla. Ellos forman parte de un equipo del club de lectura en Teams. Saludos tanto a Jordan como a la persona que nos escribió y a todos los estudiantes que nos acompañan en esta tarde. Muchas gracias por estar con nosotros. Y ahora, Diana Fernández nos va a compartir. Estamos haciéndolo de forma cronológica, de hecho. Ya primero fue Roma, ¿verdad? Con los lémures y los penates y los manes y este tema ¿verdad? De las apariciones. Y ahora Diana sigue con otro tema. Diana, te doy la palabra. Muchísimas gracias, David. Tal vez si me puedes compartir la lectura primero para poder leerles La Máscara de la Muerte Roja, que es un texto escrito por Edgar Allan Poe. Escogí precisamente esta obra porque creo que es muy atemporal. Actualmente, con la pandemia, hemos sido testigos de aquellos aspectos humanos desagradables que pueden salir a flote cuando estamos en un momento de crisis, y son aspectos que precisamente el autor critica en su texto. Entonces, voy a iniciar. La Máscara de la Muerte Roja. La muerte roja había devastado el país durante largo tiempo. Jamás una peste había sido tan fatal y tan espantosa. La sangre era encarnación y su sello, el rojo y el horror de la sangre. Comenzaba con agudos dolores, un vértigo repentino, y luego los poros sangraban y sobrevenía la muerte. Las manchas escarlatas en el cuerpo y la cara de la víctima eran el bando de la peste, que la aislaba de toda ayuda y de toda simpatía. Y la invasión, progreso y fin de la enfermedad se cumplían en media hora. Pero el príncipe próspero era feliz, intrépido y sagaz. Cuando sus dominios quedaron semidespoblados, llamó a su lado a 1000 caballeros y damas de su corte y se retiró con ellos al seguro encierro de una de sus abadías fortificadas. Era esta de amplia y magnífica construcción y había sido creada por el excéntrico, aunque majestuoso gusto del príncipe. Una sólida y altísima muralla la circundaba. Las puertas de la muralla era de hierro. Una vez adentro, los cortesanos trajeron fraguas y pesados martillos y soldaron los cerrojos. Habían resuelto no dejar ninguna vía de ingreso o de salida a los súbitos. Ahí se quitó David. Okay. A los súbitos impulsos de la desesperación o de la furia. La abadía estaba ampliamente aprovisionada, con precauciones semejantes, los cortesanos podían desafiar el contagio. Que el mundo exterior se las arreglara por su cuenta. Entre tanto, era una locura afligirse o meditar. El príncipe había reunido todo lo necesario para los placeres. Había bufones, improvisadores, bailarines y músicos. Había hermosura y vino. Todo eso y la seguridad estaban al lado de adentro. Afuera estaba la muerte roja. Al cumplirse el 5º o 6º mes de su reclusión y cuando la peste hacía los más terribles estragos, el príncipe próspero ofreció a sus 1000 amigos un baile de máscaras de la más insólita magnificencia. Aquella mascarada era un cuadro voluptuoso, pero permitan que antes les describa los salones donde se celebraba. Eran 7,
una serie imperial de estancias. En la mayoría de los palacios, la sucesión de salones forma una larga galería en línea recta, pues las dobles puertas se abren hasta adosarse a las paredes, permitiendo que la vista alcance la totalidad de la galería. Pero aquí se trataba de algo muy distinto, como cabía esperar del amor del príncipe por lo extraño. Las estancias se hallaban dispuestas con tal irregularidad que la visión no podía abarcar más de una a la vez. Cada 20 o 30 metros había un brusco recodo y en cada uno nacía un nuevo efecto. A la derecha e izquierda, en mitad de la pared, una alta y estrecha ventana gótica daba a un corredor cerrado que seguía el contorno de la serie de salones. Las ventanas tenían vitrales cuya coloración variaba con el tono dominante de la decoración del aposento. Si, por ejemplo, la cámara de la extremidad oriental tenía tapicerías azules, vívidamente azules, eran sus ventanas. La segunda estancia ostentaba tapicerías y ornamentos purpúreos, y aquí los vitrales eran púrpura. La tercera era enteramente verde y lo mismo los cristales. La cuarta había sido decorada e iluminada con tono naranja, la quinta con blanco, la sexta con violeta. El séptimo aposento aparecía completamente cubierto de colgaduras de terciopelo negro que abarcaban el techo y las paredes, cayendo en pliegues sobre una alfombra del mismo material y tonalidad. Pero en esta cámara el color de las ventanas no correspondía a la decoración. Los cristales eran escarlata, tenían un profundo color de sangre. A pesar de la abundancia de ornamentos de oro, aparecían aquí y allá o colgaban de los techos. En aquellas 7 estancias no había lámparas ni candelabros. Las cámaras no estaban iluminadas con bujías o arañas, pero en los corredores paralelos a la galería y opuestos a cada ventana se alzaban pesados trípodes que sostenían un ardiente brasero cuyos rayos se proyectaban a través de los cristales teñidos e iluminaban brillantemente cada estancia. Producían en esa forma multitud de resplandores tan vivos como fantásticos. Pero en la cámara del poniente, la cámara negra, el fuego que a través de los cristales de color de sangre se derramaba sobre las sombrías colgaduras, producía un efecto terriblemente siniestro y daba una coloración tan extraña a los rostros de quienes penetraban en ella que pocos eran lo bastante audaces para poner allí los pies. En este aposento, contra la pared del poniente, se apoyaba un gigantesco reloj de ébano. Su péndulo se balanceaba con un resonar sordo, pesado, monótono, y cuando el minutero había completado su circuito y la hora iba a sonar, de las entrañas de bronce del mecanismo nacía un tañido claro y resonante, lleno de música. Su tono y su énfasis eran tales que, a cada hora, los músicos de la orquesta se veían obligados a interrumpir momentáneamente su ejecución para escuchar el sonido, y las parejas danzantes cesaban por fuerza sus evoluciones. Durante un momento, en aquella alegre sociedad, reinaba el desconcierto, y mientras aún resonaban los tañidos de oro, era posible observar que los más atolondrados palidecían, y los de más edad y reflexión se pasaban la mano por la frente, como si se entregaran a una confusa meditación o a un ensueño. Pero apenas los ecos cesaban del todo, livianas risas nacían en la asamblea, los músicos se miraban entre sí como sonriendo de su insensata nerviosidad, mientras se prometían en voz baja que el siguiente tañido del reloj no provocaría en ellos una emoción semejante. Mas al cabo de 60 minutos, que abarcan 3.600 segundos del tiempo que huye, el reloj daba otra vez la hora y otra vez nacía el desconcierto, el temblor y la meditación. Pese a ello, la fiesta era alegre y magnífica. El príncipe tenía gustos singulares. Sus ojos se mostraban especialmente sensibles a los colores y sus efectos. Desdeñaba los caprichos de la mera moda. Sus planes eran audaces y ardientes. Sus concepciones brillaban con bárbaro esplendor. Algunos podrían haber creído que estaba loco. Sus cortesanos sentían que no era así. Era necesario oírlo, verlo y tocarlo para tener seguridad de que no lo estaba. El príncipe se había ocupado personalmente de gran parte de la decoración de las 7 salas destinadas a la gran fiesta, y su gusto había guiado la elección de los disfraces. Grotescos eran estos,
a no dudarlo. Reinaba en ellos el brillo, el esplendor, lo picante y lo fantasmagórico. Se veían figuras de arabesco, con siluetas y atuendos incongruentes. Se veían fantasías delirantes, como las que aman los locos. En verdad, en aquellas 7 cámaras se movía de un lado a otro una multitud de sueños, y aquellos sueños se contorsionaban en todas partes, cambiando de color al pasar por los aposentos, y haciendo que la extraña música de la orquesta pareciera el eco de sus pasos. Mas otra vez tañe el reloj que se alza en el aposento de terciopelo. Por un momento todo queda inmóvil, todo es silencio, salvo la voz del reloj. Los sueños están helados, rígidos en sus posturas, pero los ecos del tañido se pierden, apenas han durado un instante, y una risa ligera, a media sofocada, flota tras ellos en su fuga. Otra vez crece la música, viven los sueños, contorsionándose de aquí para allá con más alegría que nunca, coloreándose al pasar ante las ventanas por las cuales irrumpen los rayos de los trípodes. Mas en la cámara que da al oeste, ninguna máscara se aventura, pues la noche avanza y una luz más roja se filtra por los cristales de color de sangre. Aterradora es la tiniebla de las colgaduras negras. Y para aquel cuyo pie se pose en la sombría alfombra, brota del reloj de ébano un ahogado resonar mucho más solemne que los que alcanzan a oír las máscaras entregadas a la lejana alegría de las otras estancias. Se congregaba densa multitud en estas últimas, donde afiebradamente latía el corazón de la vida. Continuaba la fiesta en su torbellino hasta el momento en que comenzaron a oírse los tañidos del reloj, anunciando la medianoche. Cayó entonces la música, como ya he dicho, y las evoluciones de los que bailaban se interrumpieron, y como antes se produjo en todo una suspensión angustiosa. Mas esta vez el reloj debía tañer 12 campanadas, y quizá por eso ocurrió que los pensamientos invadieron en mayor número las meditaciones de aquellos que reflexionaban entre los últimos ecos del carillón. Se hubiera hundido en el silencio. Muchos de los concurrentes tuvieron tiempo para advertir la presencia de una figura enmascarada que hasta entonces no había llamado la atención de nadie. Y habiendo corrido en un susurro la noticia de aquella nueva presencia, se alzó al final un rumor que expresaba desaprobación, sorpresa y finalmente espanto, horror y repugnancia. En una asamblea de fantasmas como la que acabo de describir, es de imaginar que una aparición ordinaria no hubiera provocado semejante conmoción. El desenfreno de aquella mascarada no tenía límites, pero la figura en cuestión lo ultrapasaba e iba incluso más allá de lo que el liberal criterio del príncipe toleraba. En el corazón de los más temerarios hay cuerdas que no pueden tocarse sin emoción. Aún el más relajado de los seres, para quien la vida y la muerte son igualmente un juego, sabe que hay cosas con las cuales no se puede jugar. Los concurrentes parecían sentir en lo más hondo que el traje y la apariencia del desconocido no revelaban ni ingenio ni decoro. Su figura alta y flaca estaba envuelta de la cabeza a los pies en una mortaja. La máscara que ocultaba el rostro se parecía de tal manera al semblante de un cadáver ya rígido, que el escrutinio más detallado se habría visto en dificultades para descubrir el engaño. ¿Cierto? Aquella frenética concurrencia podía tolerar, si no aprobar semejante disfraz, pero el enmascarado se había atrevido a asumir las apariencias de la muerte roja. Su mortaja estaba salpicada de sangre y su amplia frente, así como el rostro, aparecían manchados por el horror escarlata. Cuando los ojos del príncipe Próspero cayeron sobre la espectral imagen, que ahora, con un movimiento lento y solemne como para dar relieve a su papel, se paseaba entre los bailarines. Se convulsionó en el primer momento con un estremecimiento de terror o de disgusto, pero inmediatamente su frente enrojeció de rabia. ¿Quién se atreve?, preguntó con voz ronca a los cortesanos que lo rodeaban. ¿Quién se atreve a insultarnos con esta burla blasfematoria? Apodérense de él y desenmascárenlo para que sepamos a quién vamos a ahorcar al alba de las almenas. Al pronunciar estas palabras, el príncipe Próspero se hallaba en el aposento del este, el aposento azul. Sus acentos resonaron alta y claramente en las 7 estancias, pues el príncipe era hombre temerario y robusto, y la música acababa de cesar en una señal de su mano. Con un grupo de pálidos cortesanos a su lado se hallaba el príncipe en el aposento azul.
Apenas hubo hablado, los presentes hicieron un movimiento en dirección al intruso, que en ese instante se hallaba a su alcance y se acercaba al príncipe con paso sereno y cuidadoso. Mas la indecible aprensión de la insana apariencia del enmascarado había producido en los cortesanos, impidió que nadie alzara la mano para detenerlo, y así, sin impedimentos, pasó este a 1 metro del príncipe, y mientras la vasta concurrencia retrocedía en un solo impulso hasta pegarse a las paredes, siguió andando ininterrumpidamente, pero con el mismo y solemne paso que desde el principio lo había distinguido. Y de la cámara azul pasó a la púrpura, de la púrpura a la verde, de la verde a la naranjada, desde esta a la blanca y de allí a la violeta, antes de que nadie se hubiera decidido a detenerlo. Mas entonces el príncipe Próspero, enloquecido por la ira y la vergüenza de su momentánea cobardía, se lanzó a la carrera a través de los 6 aposentos sin que nadie lo siguiera por el mortal terror que a todos paralizaba. Puñal en mano, se acercó impetuosamente hasta llegar a 3 o 4 pasos de la figura, que seguía alejándose, cuando ésta, al alcanzar el extremo del aposento de terciopelo, se volvió de golpe y enfrentó a su perseguidor. Se oyó un agudo grito mientras el puñal caía resplandeciente sobre la negra alfombra, y el príncipe Próspero se desplomaba muerto. Poseídos por el terrible coraje de la desesperación, numerosas máscaras se lanzaron al aposento negro, pero al apoderarse el desconocido, cuya alta figura permanecía erecta e inmóvil a la sombra del reloj de ébano, retrocedieron con inexpresable horror al descubrir que el sudario y la máscara cadavérica que con tanta rudeza había forrado no contenía ninguna figura tangible. Y entonces reconocieron la presencia de la muerte roja. Había venido como un ladrón en la noche, y uno por uno cayeron los convidados en las salas manchadas de sangre, y cada uno murió en la desesperada actitud de su caída, y la vida del reloj de ébano se apagó, con la del último de aquellos alegres seres, y las llamas de los trípodes expiraron, y las tinieblas, y la corrupción, y la muerte roja lo dominaron todo. Bueno, esta lectura, como ustedes pueden ver, sí tiene una concepción mucho más pesimista de la muerte. Nos ubicamos con un autor que precisamente fue uno de los precursores del romanticismo oscuro en Estados Unidos. Y parte de las características era tener un pensamiento bastante negativo, no solamente de la muerte, sino de la vida misma. Entonces voy a realizar un análisis de los simbolismos, que es lo que está más presente en este texto, a partir también de una relación contextual de Edgar Allan Poe. Entonces voy a pedirle tal vez a David que me comparta la presentación. Bueno, muy bien. En el caso del análisis literario, bueno, este texto, como ustedes pueden ver, tiene un léxico bastante culto, entonces la complejidad de la lectura puede ser bastante elevada. Sin embargo, es riquísimo en simbolismos, por eso decidí enfocarme más que todo en ellos, en algunos, porque tiene muchísimo simbolismo, para poder comprender un poco más qué era lo que nos quería representar Edgar Allan Poe. Entonces voy a iniciar con la biografía del autor. Bueno, antes de empezar con eso, mencionarles que evidentemente el tema es la muerte. El argumento de este cuento es que La Máscara de la Muerte Roja nos relata cómo la muerte disfrazada se introduce en una fiesta donde estamos en un momento de crisis. Este texto se ubica en la Edad Media, en el siglo XIV, cuando estaba la peste negra. Entonces, en medio de este contexto, el príncipe, en lugar de ayudar a sus pobladores, se encierra en una abadía, que es un tipo de monasterio fortificado, sin importarle la situación de sus conciudadanos. Por lo tanto, cree que va a burlar la muerte,
pero el cuento mismo nos presenta cómo nadie puede huir de ella. Y bueno, Edgar Allan Poe, ahí trato de ilustrar algunos detalles un poco generales, pero voy a contarles un poco más sobre la vida de él. Él es una persona bastante atormentada, no es casualidad que sus textos también lo sean. Él perdió a sus padres, a ambos, que eran actores de teatro itinerantes cuando apenas tenía 2 años de edad. Por lo tanto, es adoptado por un hombre llamado John Allan, que era un hombre muy acaudalado, sin embargo, era muy rígido en la educación con Edgar Allan Poe, al punto de traumatizarlo completamente y de alejarlo de él. Durante 1815 a 1820 vive con este padre adoptivo. Luego se trata de vincular con la educación que tenía en Reino Unido, sin embargo, en 1827 se vuelve aficionado al juego y a la bebida, lo cual pues acarrea su expulsión. En el momento en el que abandona pues sus estudios, se vuelve empleado de su padre adoptivo, sin embargo, vuelve a fracasar. Y es ahí donde decide viajar a Boston y publicar su primer libro, que se llama Tamerlán, en 1827. Luego de ello, él se va a enlistar en el ejército, donde permaneció aproximadamente 2 años. Durante este periodo publica otros 2 textos, el cual sería Al-Araf en 1829 y el tercer libro de poemas en 1832. Luego de ello entra a un periódico muy famoso en Baltimore. Él logra convertir este periódico en el más importante del sur de Estados Unidos. Sin embargo, cuando se casa con su esposa, que era precisamente su prima, de 14 años, ella padece una enfermedad que pues básicamente convierte ese matrimonio en una experiencia bastante amarga para ambos. Ella muere en 1847 y esto hace que Edgar Allan Poe pues tenga mucho más tendencias al alcoholismo y al consumo de drogas, afectándole a tal punto que pues le provoca precisamente la muerte en 1849, aunque se habla de que su muerte es bastante misteriosa. Sí hay ciertas evidencias de que pues su adicción a las drogas fue uno de los detonantes. Y pues bueno, parte de los textos que podemos encontrar, aparte de los 2 ya mencionados, también tenemos cuentos. Bueno, Edgar Allan Poe también escribió poesía, pero no era tan bueno como en la narrativa. Por lo tanto, publica cuentos de lo grotesco y lo arabesco en 1840, donde básicamente en este cuentario se desarrolla un ambiente gótico, siniestro, plagado de intervenciones sobrenaturales. Y además, también en 1845 publica El Cuervo y otros poemas, donde se expresa todavía más ese pesimismo y ese anhelo a una belleza pues ajena a este mundo. Esa sería como una breve biografía del autor. Como ustedes pueden ver, es muy importante vincular la vida del autor porque muchas veces está relacionada con la creación literaria. Entonces, vamos a continuar tal vez con el movimiento literario, que sería precisamente el romanticismo. El romanticismo surge en un contexto histórico y social bastante convulso. En Alemania, cuando había una oposición a los presupuestos racionalistas de la Ilustración, y no solamente eso, sino también habían oleadas revolucionarias en Europa. En Estados Unidos específicamente, que es donde nos ubicamos con el autor Edgar Allan Poe, se da la independencia, por lo tanto, todas estas situaciones históricas ahorillan a los autores hacia un afán de la libertad, del nacionalismo y la individualidad. Y bueno, parte de lo que vamos a analizar, que va muy ligado al simbolismo, es el paratexto, que sería el título en sí de la obra. En La Muerte Roja podemos observar cómo se personifica a través de este título el personaje antagónico, que sería propiamente el personaje que representa los males que azotan al ser humano.
Estos males son la pobreza, la enfermedad, la soledad, la agonía, que además se ve mucho más afectada a partir de las clases sociales. En el caso de la obra vemos dos clases sociales bastante marcadas. La cortesana, ¿verdad? La clase alta, que tiene acceso pues a la protección por medio de una abadía, y por otro lado tenemos a todas las personas que murieron debido a la peste negra, los cuales no tuvieron ningún tipo de ayuda por parte del príncipe, que se supone era quien tenía que cuidarlos. Entonces, su relación simbólica es la forma en cómo el ser humano se puede ocultar por medio de caretas, de máscaras, por medio de ostentaciones de oro, como lo hacía el príncipe Próspero, sin precisamente representar lo que son como seres humanos. Por otro lado, el simbolismo. En el simbolismo tenemos muchos elementos, sin embargo escogí 3 que son los que más destacan. Entre ellos escogí el reloj. En el reloj y en la persona extraña que aparece en el cuento podemos encontrar que el reloj está presente y siempre se menciona cuando está pausando, cuando todas las personas, cuando escuchan los tañidos del reloj, paran y vuelven a verse y les provoca cierto desconcierto, es porque precisamente el reloj representa la forma en cómo nuestra vida tiene un límite y a todos por igual nos va a tocar la muerte. Esa es la visión que tiene Edgar Allan Poe de este tema, por eso les decía que era bastante pesimista. Sin embargo, de una forma u otra se hace una crítica en el sentido de que a pesar de que estas personas se protegen, no tuvieron suerte, igualmente la muerte le llega a cualquiera sin importar la riqueza que tiene. Entonces ese reloj es la forma en cómo cada vez se va acercando la muerte a estas personas, simbolizando además cómo la medianoche marca el fin de la vida. En el caso del hombre que entra, que sería la máscara de la muerte roja, es un extraño vestido como víctima de la plaga. Nos hablan de una mortaja es con lo que se cubre a los muertos. Entonces nos muestra cómo la muerte no respeta clases sociales. La muerte de una forma u otra es igualitaria. Todos vamos a morir en cualquier momento, sin importar si somos ricos, si somos pobres. Y por otro lado, que está muy presente y se menciona constantemente, son las habitaciones, el color de las habitaciones, que ya ahorita vamos a ver. En el caso de las habitaciones, se marca la forma en cómo los seres humanos tienen un ciclo de vida, donde va pasando por ciertas etapas. Cada color representa una etapa de la vida, la niñez, la vejez, la adultez. Y de esta forma, cuando se habla del sol, que también representa una metáfora, es como la vida, ¿verdad? Va camino hacia el oeste, tratando de demostrar cómo el día también tiene una representación con la muerte, el amanecer con la vida y la noche con la muerte. De esta manera, cuando el príncipe Próspero trata de someter a su invitado, no lo logra porque se encuentra precisamente en la habitación negra, ¿verdad? La habitación negra con ventanas escarlata, que precisamente el color escarlata representa el color de la sangre. Y en el caso de los colores, si puedes bajar, David, un toquecito, ahí les traté de mostrar cuáles son los colores que se están mostrando en cada una de las habitaciones. Primero nos hablan de que hay una habitación azul, luego que se pasa a una púrpura, una verde, una naranja y así sucesivamente, pero cada una de ellas tiene una relación con las etapas de la vida. En el caso del azul, pues es el nacimiento. El púrpura marca esa infancia, esa vitalidad que tienen los niños. El verde es esa juventud, la primavera, el crecimiento. El naranja ya marca una adultez, una fuerza, un verano. Mientras que el blanco ya marca la edad, la sabiduría, el envejecimiento. Por otro lado, el violeta, que es cuando ya se va acercando al anochecer, es como la vida se va oscureciendo, cuando se va extinguiendo esa vida. Y el negro, finalmente, que culmina con la muerte. Como les decía, el color rojo se va a relacionar con la sangre que está tan presente en la obra, precisamente porque nos mencionan que la enfermedad provocaba que de los poros saliera sangre. Entonces, de esta manera, este cuento nos representa perfectamente bien la temática de la muerte como se concebía a partir de los románticos,
en el siglo XVIII. Y por otro lado, no solamente está presente en las obras de Edgar Allan Poe, otros escritores también han empleado mucho la temática de la muerte, escritores románticos. Y para mí, desde mi interpretación personal, este texto realmente demuestra cómo la muerte, si bien se ve desde una perspectiva pesimista, es bastante igualitaria en el sentido de que no va a distinguir clases sociales, y también lo relaciono un poco con el contexto actual, donde para nadie es un secreto que muchas personas pues han sacado tanto lo bueno como lo malo, y lo más malo ha sido catastrófico. Por ejemplo, cuando se empiezan a crear teorías conspiranoicas, o se empieza a hablar sobre cómo se puede tomar cloro para combatir. Entonces, de una forma u otra, estas crisis que estamos, pues esta crisis que estamos enfrentando, nos pone de cara a la muerte, y también tenemos que encontrar la forma en que esto no nos saque lo que sacó de Próspero, ¿verdad? Que fue un egoísmo fatal, sino más bien verlo con bastante serenidad, no pues aprovecharse de la situación para seguir pues tratando de exponer a las clases más desposeídas, que es lo que estamos viviendo actualmente con nuestro gobierno. Creo que es una excelente metáfora para lo que está sucediendo actualmente en el país. Entonces, quisiera, no sé, tal vez si alguno tiene algún comentario y si lo puede vincular con el contexto que estamos viviendo, que es tan rico. No solamente la lectura está pues plasmada en el texto, sino también desde la perspectiva de los lectores. No sé si alguno tiene algún comentario sobre el cuento. Diana, muy bueno, muy bueno. Edgar Allan Poe es un maestro, ¿verdad? Del género cuento. ¿Qué tal si dejamos las preguntas para el final? Ya Ok, casi. ok. ¿Está bien? Perfecto. Yo tengo varias, de hecho yo tengo varias ahí. Sí, sí, ya totalmente el simbolismo sí, me gustó mucho y aplica mucho para lo que estamos pasando ahora. Totalmente. Perfecto, David. Entonces te cedo la palabra. Ok, gracias. Y voy a pedirle a don Luis Gustavo Lobo que nos lea el siguiente cuento, que es el último. Este cuento es de Carlos Salazar Herrera y se llama El Camino. De Gustavo. Muchas gracias, David. El camino. Entre dos paredones de tierra colorada, estrujado y profundo, han tirado el camino cuesta abajo, ahondándolo a fuerza viva en el espinazo de la ladera. Allí se derrumban los precipicios llorando soledades. La lluvia, la noche. La lluvia se puso a rodar piedras al declive. La noche se quedó callada para oír los tumbos. Tumbos en la noche cortados en pedazos por los relámpagos. El camino estaba hecho un río. Por ese camino bajaba una carreta. El boyero no podía detener a los bueyes que patinaban cuesta abajo por el declive resbaladizo. La carreta llevaba un manteado. El golpe de los ejes en los cubos hacía ruido de matraca. Contestaban largo los barrancos. Era como si las montañas estuviesen rezando. Debajo del manteado sonaban quejidos. Al lívido fogonazo de los relámpagos sobre los hombros de los riscos, el cielo chorreaba plomo. Los quejidos eran de mujer. Cayó de rodillas un buey. El impulso lo arrastró untándole el hocico de barro. El otro buey bufó un dolor de pescuezo que se hundió en la tierra. La carreta se ladeó chillando junto a un paredón. El boyero se asomó bajo el manteado. La mujer ahora estaba callada. Parecía dormida. Era preciso llegar bien pronto donde el doctor. Un chuzazo levantó al buey caído y la carreta se echó a resbalar de nuevo, mordiendo la gravedad. Volvieron los quejidos. El viento se enredó en el charral de un hoyo cuando logró desatarse,
arrancando hojas, se dio a correr sobre toda la longitud de la sierra. Esta vez cayeron los 2 bueyes y sus 4 ojos fosforecieron como carbunclos. El boyero soltó una maldición que traía prensada entre los dientes. Nuevas punzadas de chuzo hicieron levantarse a los bueyes. Desde lo alto venían rodando piedras. La carreta tomaba velocidad. El boyero, trotando de espaldas, cogió por los cuernos a los animales que resbalaban con las patas estiradas hacia adelante, combando el tronco, arrastrando los hocicos. ¡Jesa, jesa, jesa! En el saliente de un paredón arrastrados por el declive, los 4 cuernos de los bueyes quedaron ensartados. El yugo había prensado al boyero por el vientre. Allí quedó un momento sin resuello mientras se fue escurriendo por entre las patas de los animales. Empezó a destorcerse, respiró hondo con un estertor. Se puso de pie soltando otra maldición, castigó a los bueyes. La carreta resbaló nuevamente bajo los meteoros un poco ya sosegados. La tormenta fue quedando atrás, el viento se alejaba, también la lluvia, la noche se disolvía, el camino menos empinado, el boyero, los bueyes, la aurora. Se hizo el día. Ahora, por la carretera horizontal y sabrosamente buena, la carreta trazaba sus líneas paralelas. Había farándula o fiesta en el salto de las compuertas. Las decoraciones en las ruedas eran como estrellas dando pasos sobre la palma bendita del camino. Un jilguero de campanilla despilfarró un tesoro de canto en 3 o 4 segundos. Llegó la carreta frente a la casa del doctor del pueblo y allí se detuvo. El boyero tomó en sus brazos a la mujer y la metió en la casa. Afuera, un buey se echó, después el otro. El boyero también se echó en un rincón de la enfermería. El doctor, la enfermera. El doctor entró al cuarto arrollándose las mangas de la camisa. La enfermera fue a la cocina a traer agua caliente. Todo quedó un momento comprimido en el silencio. Cuando la enfermera volvió con el agua, halló que el doctor iba saliendo de la enfermería santiguándose. ¿Murió la pobre?, preguntó angustiada. No, contestó el doctor, la mujer está bien. El que murió fue el boyero. Y derramando las palabras en el zaguán, ese hombre venía muerto. Muchas gracias, Gustavo. Muy buena lectura. Agradecerles a todos los presentes también, ¿verdad?, que nos acompañan el día de hoy. Si tienen preguntas o quieren hacer un comentario, ya casi vamos a abrir el espacio para eso. Quería comentarles que este cuento es de Carlos Salazar Herrera, un escritor costarricense. Me llamó mucho la atención. No es propiamente, digamos, sí, la carreta sin bueyes, ¿verdad? Pero el relato es muy fuerte y me parece que se vincula mucho, ¿verdad?, con el pensamiento costumbrista. La carreta, de hecho, es de origen español, ¿verdad?, y se relaciona con el ganado y con el transporte de mercancías. En la época colonial, por ejemplo, utilizaban la carreta para transportar a indígenas esclavos con el fin de venderlos. Hay una versión de la carreta sin bueyes, es decir, esta es una leyenda. Lo primero que nos leyó la compañera Victoria, ¿verdad?, sí proviene más del mito. Lo que nos leyó Diana viene más de la literatura fantástica o de la literatura de terror. Y yo voy a hablarles, en este caso, de la leyenda, ¿verdad?, para hacer un recorrido histórico. La versión de la carreta nahua, o la carreta nahual, o la carreta sin bueyes, ¿verdad?, que también se relacionan mucho. Esta carreta nahua es de versión azteca, por ejemplo. Un dato curioso es que la carreta sin bueyes se supone, ¿verdad?, según la leyenda o según el pensamiento tradicional, ¿verdad?, de nuestros antepasados, no podía doblar en las cruces.
porque ahí se forma una cruz, ¿verdad? En la calle. Entonces, desde el pensamiento cristiano, eso no puede ocurrir. Entonces dice que la carreta desaparecía y luego vuelve a aparecer en el otro cruce. La leyenda tiene sus diferencias con el mito, en este caso, ¿verdad? Y también tiene alguna diferencia con la literatura fantástica, con la literatura de terror, porque la leyenda le pertenece al pueblo, ¿verdad? Es algo que se construye más entre el pueblo, entre todos, ¿verdad? Va de boca en boca, nos lo contaron nuestros padres y los abuelos, y en fin, ¿verdad? Es una tradición más producto de lo popular. Y a veces la leyenda invoca o invita a que uno reflexione sobre una moraleja. Buscando sobre un libro, ¿verdad? Sobre leyendas centroamericanas y latinoamericanas, dicen que esta leyenda, por ejemplo, invita a que si uno oye una carreta demasiado chirriante, que no se asome, porque se puede llevar un susto para siempre, ¿verdad? Es el fin de la carreta, ¿verdad? Que hay que tener mucho cuidado con lo que uno ve. Eh, Ahora bien, ¿cómo interpretar las leyendas o el mito? ¿Verdad? Porque a pesar de que es algo fabuloso, algo fantástico, algo muy hermoso, ¿verdad? Tanto la leyenda como el mito, eh, hay un mensaje que es simbólico. Uno no puede tomarlo por literal, ¿verdad? Uno no puede tomar por literal ciertas cosas. Uno tiene que buscar siempre lo simbólico en este caso, ¿verdad? Eh, el mito, por ejemplo, el mito era algo que se tomaba como realidad en su tiempo, por ejemplo, en la época romana o para los griegos, era algo que era real. De hecho, Roma, la fundación de Roma, tiene un origen mítico entre dos hermanos, ¿verdad? Que tuvieron que pelear entre Rómulo y Remo. Igual la ciudad de Atenas, en la antigua Grecia, ¿verdad? Ya que proviene de la diosa Atenea. El mito es una narración que se cuenta. No, es una narración que no se cuenta, sino una realidad que se vive. Eso pasaba con el mito. Por ejemplo, con lo que leyó Victoria. En ese caso, los romanos sí creían, ¿verdad? En ese tipo de influencias que ellos tenían. Influencias de los antepasados, ¿verdad? Influencias hasta malignas que les podían perjudicar. Mucho de esta tradición, tanto de Halloween como el Día de los Muertos, también viene a ser un asunto para congraciarse con ellos, ¿verdad? Para no acarrear, digamos, enemistades del otro mundo, por decirlo así. Eh, la leyenda es una narración con connotaciones fantásticas y utiliza elementos concretos de la realidad, siempre para darnos un mensaje nómico, es decir, para dejarnos una enseñanza, para ponernos a pensar sobre nuestra conducta. La cegua, un ejemplo de eso, ¿verdad? Y la cegua era para la gente que se andaba emborrachando y tenía ciertas conductas. Entonces también responde, sí, a un pensamiento moral o ético, ¿verdad? Para que la gente reflexione sobre sus actitudes. Eh, Me parece, a mí siempre me ha gustado mucho el tema de la literatura, de la mitología, de la leyenda, porque me indica que el ser humano es fantasía, ¿verdad? El ser humano siempre está creando, el ser humano siempre está pensando o siempre está dándole una connotación simbólica a la realidad. Observa la realidad, a veces no la entiende, pero busca y se esfuerza por entenderla, ¿verdad? Esto es un esfuerzo también por entender la muerte, por entender ciertos acontecimientos que pasan, ¿verdad? Que son paranormales, por decirlo así, ¿no? Eh, el ser humano es fantasía, el ser humano es creador en ese sentido. Eh, Hay algo que se llama el Homo Pictor. El Homo Pictor es un término acuñado por Hans Jonas y que tiene que ver con la ontología de la imagen. Pongámonos a pensar que hace miles de años, ¿verdad? Los seres humanos se metían en una cueva y ahí empezaban a pintar cosas. Empezaban a pintar, no sé, bisontes y cazadores, ¿no? Que andaban en busca de ese bisonte para poder comerlo y aprovechar su piel y todo más y lo demás. Ese es el Homo Pictor, es el hombre que pinta. Eso es en las cuevas de Altamira, en España. Hay una necesidad del ser humano por contar algo. Todo lo que estamos haciendo nosotros en este día es remitir a esa necesidad, ¿verdad? De recordar esas historias, de recordar esas enseñanzas, ¿verdad? Que pertenecen al pueblo, que están relacionadas al folclore,
que están relacionadas a nuestros antepasados, que son propias de la cultura. ¿Sí? El ser humano siempre ha estado vinculado a eso. Son miles de años, ¿verdad?, que existió el Homo Pictor, y ese texto que nos estaba leyendo, por ejemplo, Victoria, es del siglo I antes de Cristo, por ahí me imagino, si no lo manejo muy bien, ahora le pregunto, pero es bastante antiguo, ¿verdad? El ser humano siempre ha estado históricamente, ¿no?, construyendo historias. El ser humano está hecho de historias, somos historia nosotros. Todos tenemos una historia que contar, ¿no? Y estamos relacionados a una historia, de alguna u otra forma. Las leyendas, igual que el mito, tienen la característica del in illo tempore. Es un término latino que significa en aquel tiempo. En la literatura infantil, por ejemplo, se utiliza érase una vez, ¿verdad? Así empiezan los cuentos de los hermanos Grimm, por ejemplo. En illo tempore, es decir, en aquel tiempo, es el tiempo mítico, ¿no? No es un tiempo específico, no es 1900 tal o el 2020, 28 del 10, no, sino es en aquel tiempo, ¿no? Ya se perdió la fecha, pero se recuerda, y es una enseñanza tan prodigiosa que es necesario estar recordándola una y otra vez. Tanto la leyenda como el mito. El mito tiene relatos simbólicos que representan la cosmogonía y el orden espiritual, social y político de un pueblo. ¿Verdad? El mito es muy importante para las antiguas sociedades, tanto las aztecas como las sociedades de Latinoamérica, como la India, China, Grecia, Roma. Es decir, el mito permitió que que estos sitios, estas civilizaciones tuvieran un orden tanto espiritual como social, político, en fin. De hecho, en filosofía, por ejemplo, se habla del paso del mitos al logos, ¿verdad? Que es el paso de la mitología a la filosofía, y luego la filosofía al pensamiento científico, ¿no? Es decir, las civilizaciones se han venido construyendo, pero todas estas historias siguen muy vigentes. Usted se lo puede preguntar a su abuela, a su abuelito, en fin, a su papá, a su mamá, en fin, ellos tienen como mucha cercanía con estas cosas, ¿verdad? Igual nosotros, porque son historias que como pueblo nos pertenecen. La leyenda, la cual utiliza elementos concretos de la realidad, busca siempre dar esta moraleja o esta enseñanza. Hay otra diferencia, por ejemplo, entre el mito y la leyenda, y es que radica en su quehacer propiamente, ¿no? El mito era una narración oral del mundo, era por oralidad. En este caso, la leyenda, por decirlo así, es uno de sus sucesores, junto con la literatura fantástica, la literatura de terror. La leyenda proviene etimológicamente de legere, que significa leer. Mientras que el mito era oral, la leyenda ya pasa a ser algo escrito, es algo que se fija. Es el paso del oral a lo escrito. Ahora bien, tenemos tiempo. Le voy a pedir tanto a Victoria como a Diana, ¿verdad? Porque tenemos algunas preguntas que realizarles. Y las personas que están en este momento conectadas, si tienen alguna pregunta para las exponentes, y para mí en este caso, las pueden hacer. Victoria y Diana. Me gustó mucho su presentación, la de ambos, estuvo muy buena. De hecho, me pareció muy interesante. Y que al final, ¿verdad? Se hizo de forma histórica, ¿verdad? Tal vez no lo pensamos así, pero Victoria al presentarlo sobre la cultura romana y Diana sobre Edgar Allan Poe, ¿verdad? Terminó siendo de esa manera. Para Victoria quiero preguntarle por qué escogió el texto de Plinio. ¿Por qué Plinio en este caso? Plinio es aquí me lo pusiste, sí, es del siglo I antes de Cristo o después. Después de Cristo, sí. Después de Cristo. ¿Y por qué Plinio? ¿Me escuchas bien, David? ¿O se oye Sí, como extraño? Ah, bueno. sí, escucha bastante bien. Bueno, en primer lugar, porque no mucha gente tiene conocimiento de que en relatos de la antigüedad, pues existen alusiones a estos temas, ¿verdad? Paranormales y no solo Plinio. El primero en mencionar este tipo de relatos en la literatura romana fue Plauto, 3 siglos antes. Y los griegos también, pues, manejaron mucho estos temas. Y bueno, en segundo lugar, porque sinceramente amo a Plinio el Joven, sus narraciones son preciosas.
Y no solo habla de estos temas, sino que incluso a veces incluye cuestiones ecológicas, por ejemplo, o habla también de la erupción del Vesubio, ¿verdad? Que eso es algo que creo que solo él cuenta con detalle. Claro. Sí, ya curiosamente, ahorita que tal vez estamos como hablando un poco sobre el tema del mito, ¿verdad? De la literatura fantástica, la leyenda, qué curioso tu texto, ¿verdad? Porque me parece que en el tiempo de Edgar Allan Poe con Diana, eh, la gente podía dudar un poco de eso, ¿no? Es como un asunto más de recreación, por decirlo así, ¿no? Ahora uno lee estos textos y es como para recrear o para divertirse, ¿verdad? O porque le gusta el terror, ¿verdad? El género terror. Tanto así, ¿verdad? Que esta película y, y- y el autor, ¿verdad? Venden cientos de millones de dólares por año. Pero en tu caso, digamos, el mito, la gente sí lo tenía muy presente, ¿verdad? Es decir, el mito era una realidad en ese momento, ¿verdad? Ya se sentía el mito y la gente lo vivía. Eh, ¿Qué le parece a usted sobre ese tema del mito en la antigüedad, ¿verdad? O Ok, si perdón. se transformó, sí, sí, o si el mito se transformó y seguimos teniendo mitos, por ejemplo, nosotros. Y no mito como mentira, ¿verdad? Sino mito como una vivencia compleja, ¿no? Ok, bueno, la pregunta es muy interesante sobre el mito en la antigüedad. Pues realmente es un tema que me apasiona, eh, precisamente porque ellos lo vivían, ¿verdad? Estaba íntimamente ligado a la religión y a su cotidianidad. Y pues realmente nos dice mucho también de su psicología, ¿no? No solo de su religión y de su manera de afrontar el mundo. Y Ujú, sobre la segunda parte de tu pregunta, pues sí, yo creo que nosotros seguimos manteniendo mitos. Seguimos construyendo mitos porque de hecho una de las características del mito es que está vivo. Seguimos resignificando porque es polisemántico, digamos. ujú, Es una maravilla, o sea, pero también trae cosas que no son muy buenas. Por ejemplo, nosotros mantenemos el mito de la subordinación de la mujer, ¿verdad? Que era ujú, tan fuerte en las sociedades abrámicas y todavía se ve, o sea, a pesar de la lucha ujú, feminista, ahí está. claro. Y pues también hay mitos familiares. eh, Realmente el tema, o sea, no es solo un tema, es una realidad. Ok, muchas gracias, Victoria. Para Con Diana, gusto. eh, por aquí te dejaron una pregunta, Diana. Te la leo, Ujú. ¿está bien? Sí, sí, Dice, sí, Lela. ¿cómo abordar a Edgar Allan Poe con estudiantes de segundo ciclo de primaria por la complejidad de su simbolismo? Bueno, de hecho, lo que recomendaría es que previamente a leer cualquier texto de Edgar Allan Poe, que normalmente se lee en séptimo con estudiantes que tal vez no tienen tanta riqueza léxica, lo que recomendaría es que primero se extraigan las palabras más complejas y se haga un juego con ellos donde tengan que definirlas. Luego de eso, pueden leer el texto y el simbolismo, que es ya un nivel un poco más profundo de análisis, dejarlo una vez que se haya comprendido cuál es el sentido del texto. Por ejemplo, en este caso, este simbolismo se podría ver ya una vez que se pasó por la fase natural. No sé si tal vez la persona que preguntó está trabajando con las fases de análisis del MEP, que ahora el análisis ya no es fragmentado, sino que se observa a partir de fases, como si fuera una cebolla por capas. La literatura entonces se va acercando, digamos, al estudiante de manera tal que primero comprendan las palabras difíciles del texto, se realiza una primera lectura y luego de haber comprendido aquellas palabras más complejas, una vez ahí se puede partir de una segunda lectura con el fin de ir rescatando pues los aspectos ya más complejos, que sería ya propiamente en la fase de análisis. Pasamos por la fase natural, que sería la primera lectura, identificación de términos complejos, la fase de ubicación, que es para poder poner en contacto el texto con el contexto del autor, comprender por qué es muy importante antes de partir a un análisis de la obra en sí, partir de cuáles fueron las circunstancias históricas
pues, en las que estaba inmerso el autor, nos da un poco más de relación con la obra, y una vez que pasamos por ahí ya podemos adentrarnos no solamente al análisis de los personajes, la función de los personajes, la narración, sino que, ¿verdad? Luego de haber pasado por esas dos fases, podemos entrar de lleno con lo que sería el análisis de las estructuras de mediación, el análisis del contexto, el análisis de las vocalizaciones, de la narración. Y una vez que pasamos por ahí, podemos escuchar pues, las interpretaciones de lectores o de la crítica literaria. Pero sí, cuando se trata de textos, tal vez como los de Edgar Allan Poe, sí recomiendo tal vez que primero hagan un acercamiento al vocabulario previo a la lectura, porque de esta manera los estudiantes no se van a extrañar ante el texto, porque ya comprenden las palabras con las cuales se pueden enfrentar. Normalmente uno lee el texto y luego busca las palabras, pero lamentablemente con este proceso los estudiantes leyeron, le agarraron tal vez cierto, pues, no sé, como cierto repudio al texto, porque suele pasar cuando no comprenden lo que les da es cierto repudio y por lo tanto no le agarran un aprecio pues a la lectura. Entonces esa sería mi recomendación. Ok. Y me gustaría saber si la persona que hizo la pregunta, yo creo que es de bibliotecología o es de español. Yo creo que es de bibliotecología. De hecho, la persona que me hizo la pregunta sobre cómo abordar a Edgar Allan Poe con estudiantes. Eh, Aquí hay un mensaje también de Liliana Jiménez que dice: felicitaciones, muchas gracias por la maravillosa experiencia de gratuidad en la construcción de conocimiento. Muchas gracias a usted también, Liliana Jiménez. Ojalá que nos siga acompañando. Muchas gracias, Diana, Ile. Ile es una amiga del Colegio Blue Valley. Muchísimas gracias por estar presente. Ella eh, es como una luz para mí, es una guía. Muchísimas gracias, Ile, por estar acá. qué bueno, sí, me alegro mucho. Otra pregunta, Diana. Me encantó el texto. Sí, la verdad es que qué bueno Edgar Allan Poe. Pero sí es cierto, ¿verdad? Ese texto, por ejemplo, está un poco cargado, ya tiene muchas palabras ahí bastante, bueno, que son escogidas realmente. Bueno, es la traducción, ¿verdad? Porque el texto original está en inglés. Y aún así la traducción está bastante buena porque era de Greos, ahí me fijé al final. Eh, el simbolismo, el tema de la máscara, el tema de la cuarentena y el tema de la peste. ¿Verdad? Qué interesante, ¿no? Cómo la literatura nos puede remitir a este momento presente, ¿no? Lo que estamos pasando actualmente nosotros, ¿verdad? Porque hasta cierto punto, y ahí sí, nosotros andamos en la calle y tenemos que usar una máscara, ¿verdad? Hay que taparnos. Y el tema de la peste también, sí, como usted lo mencionaba ahora. Sí, sí, sí. No, que de hecho lo que te iba a mencionar es que con respecto al tema de la máscara, incluso no con respecto a Edgar Allan Poe, al ser una persona muy asidua al romanticismo, no solamente por la época, sino porque además, como les comentaba, era precursor del romanticismo oscuro, él evocaba, a pesar de estar en el siglo XVIII, él evocaba el siglo XIV, porque los románticos evocaban el pasado como una forma de alejarse de la realidad, que es uno de los aspectos que critican luego los realistas. Entonces, al tratar el tema de la peste negra y vincularlo con el contexto actual, no solamente podríamos hablarlo en torno a la forma en cómo las personas se ocultan a través de una máscara, desde un lenguaje figurativo, sino desde lo literal, lo que convivimos constantemente por medio de redes sociales, la forma en cómo las personas tratan de exponer una figura o una imagen que tal vez no corresponde a sus realidades. Entonces este texto, pues bueno, para trabajarlo es muy rico porque principalmente en el contexto actual en el que estamos, tiene muchísimas aristas. Claro. Por aquí te pusieron, ¿por qué creen que es tan recurrente el estudio de los autores trabajados? Encantada, Dianita, qué gusto que las jóvenes generaciones de estudiosos de la literatura estén refrescándonos. Muchas gracias, Liliana. Yo considero que tal vez el Ministerio de Educación Pública, cuando lanzó la lista actualizada de textos, trató de acoplarse, pues, más que todas las temáticas que a los estudiantes les gusta, como el tema del terror, que, por ejemplo, en varias encuestas es uno de los aspectos que ellos eligen. Sin embargo,
desde mi perspectiva, tal vez sí hay o se necesita un estudio un poco más riguroso de la selección de obras, porque en algunos casos no se contempla el nivel de lectura que pueden tener los estudiantes. Cuando nos topamos con estudiantes de séptimo, muy normalmente lo que tienen es un nivel inferencial, a lo mucho, ¿verdad? No un nivel crítico de la lectura o un nivel analógico. Entonces, tal vez escogen, desde mi perspectiva, el estudio de estos autores por la temática que abordan, pero sí considero que sería bueno revisar primero, o incluso nosotros, como profesores, revisar primero cuáles textos son pertinentes para las edades de ellos, porque precisamente Edgar Allan Poe está, como les mencionaba, propuesto para séptimo. Sin embargo, una obra como esta, a pesar de que se trabaje previamente el léxico, puede resultar con un nivel bastante complejo por todo el simbolismo. Y para poder llegar al simbolismo se necesita ya un nivel mucho más alto de lectura. Claro. Estaba pensando, por ejemplo, en El gato negro, que es otro clásico, ¿no? El gato Edgar Allan negro. Poe. Me parece que lo leí en séptimo y noveno. De hecho, me gustó mucho y me impactó bastante. Bueno, el símbolo del gato negro, ¿verdad? Ahorita en Halloween es uno de los símbolos importantes. Eh, También por ahí está Diana, Victoria, perdón, bueno, por ahí anda Victoria. Sí, aquí estoy. Ah, ok. Le quería preguntar a Diana si tenía eh, alguna pregunta para Victoria, una cosa así. Yo tengo la última. Tengo una pregunta más. Ah, No sé si. ¿No? no, en Ok. realidad lo que ahora respondió, lo que preguntaste, yo creo que era mi duda con respecto al texto, y creo que lo abordó bastante bien porque no solamente analizó el significado, sino también la estructura sintáctica, que es tan importante en la lengua en la cual se encuentra la obra. Sí, el tema de latín. Claro, totalmente. Sí, mi pregunta va relacionada propiamente, digamos, al tema de cómo el mito o cómo lo clásico sigue vigente, digamos, es tan importante. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, en el texto de Borges que se llama La casa de Asterión. ¿Verdad? Si le Ujú. pregunto a Victoria en este caso, ¿cómo, cómo se puede hacer para seguir resemantizando o transformando o trayendo de vuelta, digamos, esos grandes temas de la mitología, esos grandes temas de la antigüedad clásica, que me parece que son importantes, ¿verdad? Que son Ok, parte de nuestra tradición. ajá, ajá. Bueno, en realidad pienso que muchos autores los han utilizado y los siguen utilizando porque en primer lugar son una fuente de inspiración, ¿verdad? Son, algunos mitos son como muy moldeables. em, Además, o sea, no dejan de representar lo que nosotros somos, no solo en muchos aspectos sociales, sino que también, como mencionaba antes, en la psicología. em, en el mito pues está tanto nuestro, a veces, aunque sea una narración fantástica, digamos, está tanto lo racional como lo caótico. Y eso sigue siendo parte de nosotros hoy en día. Por eso no es de extrañar que los autores lo sigan utilizando. Y pues yo creo que se puede renovar porque, bueno, cada autor es hijo de su tiempo, ¿no? Y ese tiempo irremediablemente va a estar presente en lo que uno escribe. De ahí pues puede venir cierta originalidad también en cuanto al estilo. Em, por ejemplo, con Plinio, este latín que él usa es el latín de la época de plata, que es un latín que buscó romper con los moldes, ¿verdad?, de la época dorada. Y pues hoy en día vemos como hay un lenguaje también muy subversivo, también desde el lenguaje se puede reinventar el mito. Y pues de momento eso sería, sí, Claro. Sí, muchas gracias, Victoria. con gusto. Sí, sí, claro, el tema del mito sigue vigente. Por ahí, de ahí las grandes producciones cinematográficas lo siguen utilizando, ¿verdad? Es decir, el mito sigue ahí. Eh, para Diana también, eh, ¿qué nos puede decir acerca de la promoción de la lectura? Usted como profesora de español, en este caso, ¿por qué leer? ¿Verdad? Y más ahora en la cuarentena, ¿por qué leer? ¿Verdad? ¿Por qué razón?
podemos refugiarnos en la lectura, ¿no? Y sentirnos un poco mejor. Bueno, considero que la lectura es vital. Somos una sociedad que en la cuarta revolución nos encontramos bombardeados por imágenes. Hemos sustituido la lectura por sonidos, por películas, y considero que a la larga, pues esto puede tener un detrimento con respecto al desarrollo cognitivo, principalmente aquellos estudiantes que están en proceso de desarrollo. La lectura es fundamental, no solamente para ellos, sino también para nosotros como adultos, para que no olvidemos también la importancia de la lectura y su conexión con nuestra propia realidad. Claro, es cierto. Bueno, las últimas palabras, Victoria, para el público. Algunas palabras, no sé, de motivación sobre, sobre la cuarentena, de cómo pasarla, ¿no? De cómo sobrellevar las situaciones ahorita. Ok, bueno, yo quiero abordar esto tal vez desde el pensamiento clásico. Yo sé que lo que estamos viviendo ahorita es muy duro, hay que tener mucha precaución, pero también no tenemos que olvidar que realmente tenemos una vida, ¿verdad? Que continúa y como decían los estoicos, entre ellos Marco Aurelio, eh, a veces uno se olvida de la vida por el miedo a la muerte, entonces pues está muerto en vida. Y pues mi consejo es que busquen todas esas opciones que los hagan sentirse vivos, como la literatura, el arte, lo que más les guste hacer y aprovechen su tiempo. Eso sería. Genial. Aquí tenemos un comentario. Dice, buenas tardes desde Argentina, desde Facebook, comentario de Hijo. Pueden comentar sobre el cadejos, su origen y cómo se ha desarrollado en Latinoamérica. Ya se nos fue el tiempo, pero si esta persona me pone su correo electrónico, yo le puedo mandar un texto que tenemos aquí nosotros, ¿verdad? Sobre el cadejo. Por aquello, ya si le interesa bastante, se le podemos enviar. Diana, últimas palabras. Muchas gracias a las dos por participar y también a Luis. No, pues bueno, muchísimas gracias por el espacio. La verdad, para mí es un honor. Considero que principalmente en esta época es fundamental alejarnos de nuestra propia cotidianidad para acercarnos a lo literario, acercarnos a nosotros mismos, porque además considero que la literatura es una ventana hacia nuestra propia conciencia. Entonces, realmente muchísimas gracias por estos espacios y a las personas que lograron asistir. Realmente es muy importante mantener vivos pues estos momentos que podemos aprovechar gracias a la Universidad de Costa Rica. Claro. Muchas gracias, Diana. Don Luis Gustavo, unas palabras y muchas gracias por ayudarnos con la lectura de hoy. Pues gracias a ustedes por la invitación y espero sí, poder seguir compartiendo con ustedes estos ratos que son de verdad necesarios y en estos momentos de pandemia son todavía más necesarios porque como dijo Diana y como también apuntó Victoria, hay que dedicarnos, sobre todo en estos momentos tan duros, a hacer lo que nos gusta, al arte, a la literatura, a la creación, a la investigación, en fin. Así que no, más bien, muchísimas gracias. David, yo le dije a Diana que le diera a usted mi número para que nos contactemos, para que podamos seguir pensando y hablando de algunas cuantas cosas y tal Claro que vez sí, se nos puede ocurrir algún proyecto ahí interesante. claro que sí, claro que sí. Yo acabo de terminar una beca creativa para el Ministerio de Cultura con una antología sobre violencia de género en la poesía feminista costarricense. Okay. Una antología que hice en colaboración con don Jordan Arroyo y no, vamos a seguir adelante. Claro. Estamos. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, Luis Muchas Gustavo, gracias. más bien. Ahí nos contactamos. Doña Soledad. Hay otro comentario ahí, David. Ah, sí, dice,
muchísimas gracias. De verdad fue una charla muy provechosa. Claro, sí, con mucho gusto. Para todas las personas que nos acompañaron. No, verdaderamente muy agradecida desde la biblioteca de la Facultad de Educación, muy agradecida, muy enriquecida, como dijo una participante, doña Ileana Jiménez. Qué dicha que las nuevas generaciones de estudiosos de la literatura nos están refrescando. Considero que desde la Biblioteca de Educación pretendemos ser un espacio de encuentro, una comunidad que propicie la lectura en estos momentos de pandemia. Realmente los tres participantes fueron excelentes. Me enriquecí muchísimo, y cada vez que participo de un taller de literatura digo, tengo que volver a leer, tengo que seguir insistiendo en que debemos leer, que la biblioteca no sea solo un espacio para prestar libros, sino que sea un ente promotor de cambio. Como decía Diana, la lectura ayuda al desarrollo cognitivo. Actualmente las nuevas generaciones no están leyendo, y cómo desde las bibliotecas podemos ayudar a promover la lectura. Y este espacio creo que intenta llenar ese vacío y crear una comunidad de personas colaborando, haciendo, y poder brindarle a la comunidad en general un espacio que tanto lo necesitamos. Muchas gracias y muy agradecida. Aquí Mauro también nos puso, muchas gracias, disfruté mucho la actividad. Muchas gracias a usted, Mauro, también por participar. Unas palabras para cerrar, nada más, ¿verdad? De ahí, qué bueno que pudimos compartir esta tarde. Gracias a Diana, gracias a Victoria, a don Luis, a doña Soledad, a Marina, a Mariana. Y muchas gracias a todos y a todos los que participaron. Sí, también tenemos un enlace, ¿verdad?, al Facebook de la facultad, por si quieren, no sé, algún libro, un texto de las cosas que trabajamos ahorita. Igual estamos trabajando, todos los meses tenemos alguna actividad enfocada a la literatura. Entonces, esperemos que sigan visitándonos y es una dicha ya poder reunirnos en medio de esta situación, ¿verdad? Entonces, así que muchas gracias a todos y hasta luego. Nos vemos. Antes de cerrar, ahí Mariana nos compartió el enlace al Club de Lectura, el grupo de Facebook que tiene la biblioteca. Lo estamos creando y agradecemos también si ustedes se suscriben para seguirlo alimentando. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, gracias. Hasta luego, Buenas tardes. gracias.